estudiar, meditar juntos, aprender y por supuesto crecer juntos en este viaje que hemos hecho en el diplomado, en este diplomado. Para algunos, supongo que es la primera experiencia llevando un diplomado de la Sociedad Bíblica y además llevando un diplomado virtual de este tipo, pues les animo a continuar, que no se queden solamente con este diplomado, sino que puedan avanzar a los otros diplomados que la Sociedad Bíblica propone y averigüen ahí con los coordinadores de sus países para que ustedes puedan integrarse al programa educativo que las sociedades bíblicas en Latinoamérica han ido construyendo, tratando de socializar el conocimiento que se acumula a través de diferentes personas en las sociedades bíblicas. Es algo fabuloso. Así que hay que, en esta expresión, se me ocurre decir, hay que aprovecharlo y con este tipo de actividades que se llevan. Bueno, hoy tenemos una carta muy interesante para estudio. Vamos a estar platicando acerca de la carta de Judas. De la carta de Judas es nuestra cuarta sesión de este curso de cartas generales y quiero insistir en que estamos haciendo un acercamiento, estamos haciendo una introducción a estas cartas. De ninguna manera la pretensión es un estudio, ¿cómo se dice?, exhaustivo o demasiado profundo. Hay temas que nos acercamos con más detalle y hay otros temas que los pasamos un poco más rápido. Y yo en estos cursos, en este tipo de cursos, yo pienso siempre en el hecho de, me interesa no tanto dejar respuestas, sino dejar inquietudes, dejar algunas, ¿cómo se dice? Como algunas cuestiones o algunos cuestionamientos, quiero decir, pensando en la posibilidad que tenemos ahora de la investigación, el cotejo de fuentes, el acceso que tenemos a diferentes medios de donde podemos obtener una información correcta también en este tema que tiene que ver con el texto bíblico. Bueno, como hemos hecho en las sesiones anteriores, en las clases anteriores, hay que iniciar pasándonos ahí un auto, autoexamen, una autoevaluación. ¿Leyeron la carta de Judas esta semana que estamos concluyendo hoy con este curso? ¿La leyeron? ¿Sí leyeron la carta de Judas? Y la otra pregunta que hay que hacer siempre es, ¿cuántas veces la leyeron? ¿Alguien podría ponernos ahí en el chat cuántas veces leyó la carta de Judas aproximadamente? Si alguien tiene algún dato, dice Eimer que la leyó 3 veces. ¿Alguien más puede poner ahí en el chat cuántas veces leyó la carta de Judas? Si la leyeron una vez, puede poner una vez, ¿verdad? Pero si la leyó más veces, también 4 veces, dice Flor, 2 veces, y ahí están colocando. Bueno, yo quiero, Hugo dice que la leyó 3 veces, Humberto 3 veces también, y así. Yo, si me permiten ser un poco agresivo en ese tema. Bueno, Richard ya se pasó a leer Pedro también, que bueno, el, yo quisiera decirles, estas cartas que son pequeñas, deberíamos haber leído 3 veces diarias la carta, ¿no? Porque son cartas pequeñas y la hubiéramos podido leer 20 veces en la semana. Durante la semana hubiéramos podido hacerlo. Igual se vienen ahora las cartas de Pedro, que debemos leerlas bastantes veces. Y aquí el desafío es que podamos, fíjense, que podamos manejar el contenido. Yo no estoy diciendo que la entendamos, que sepamos todo, pero que sí manejemos el contenido de las cartas, de estas cartas que son pequeñas, que lo manejemos con propiedad. Es decir,
que podamos dominar el contenido. Ah, sí, la carta de Judas y que podamos describir con bastante propiedad el contenido de la carta. No estoy diciendo que sepamos todas las cosas que giran alrededor de la carta, toda la historia o algo, por eso lo vamos a ir obteniendo también a través del curso y a través de otras lecturas e investigaciones que hacemos, pero que sí sepamos el contenido. Por ejemplo, yo, una de mis cartas favoritas, o tal vez mi carta, eso es una cosa personal, ¿verdad? Pero mi carta favorita de Pablo es Romanos, y desde hace ya un tiempo hago el ejercicio de recordar cada cierto tiempo cuál es el contenido de Romanos y describir capítulo por capítulo cuál es el contenido de Romanos. Y con el tiempo, con los años, pues cuando yo me lo propongo, logro describir, sin estar leyendo la carta, sin estar leyendo la Biblia en ese momento, logro describir qué hay en el capítulo 1, qué hay en el capítulo 2, qué hay en el capítulo por capítulo. No lo sé de memoria, es decir, no sé el contenido de memoria de la carta, no me sé de memoria Romanos, pero sí conozco cuál es el contenido de la carta. Entonces, cuando alguien cita Romanos, yo puedo decir, ah, eso es el capítulo tal, ¿verdad? Lo he intentado en los salmos, pero imagínense, los salmos necesito que el Señor me dé otros 30 años más de vida para tratar de estudiar, o por lo menos 30, ¿no? 40 o 50 más de vida para tratar de dominar el contenido de los salmos, pero aún no lo he logrado. Pero sí puedo decir algunas cosas de bloques de los salmos y así. Los evangelios, el libro de Deuteronomio, el mismo Apocalipsis, verá que es otro de los libros que a mí también me atrae mucho, el libro de Apocalipsis. Entonces logro describir, Apocalipsis sí, me atrevería a describir en algún momento qué hay sección por sección, capítulo por capítulo de Apocalipsis, porque es tal vez, creo yo, mi segundo libro del Nuevo Testamento favorito, el libro de Apocalipsis. Bueno, entonces hay que leer también en diferentes versiones porque eso nos ayuda a ampliar el pensamiento. Hay unas expresiones que hay en un texto bíblico, en una versión, que a veces no logramos comprender qué significa esa expresión, pero cuando cambiamos de versión, esa otra versión bíblica nos da como una luz para poder, bueno, y eso nos lleva por otro lado. También nos desafían las versiones porque al tener diferentes expresiones, ¿cómo se dice? Nos obliga a investigar un poco el porqué de esas expresiones. Y aquí la otra pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál es su parte favorita de esta carta? Si alguien puede escribir en el chat cuál es la parte favorita que tienen de la carta de Judas. Pueden poner una frase, pueden poner el versículo. Yo tengo mi parte favorita de Judas, de hecho, es una de aquí en Judas, en esta carta de Judas, hay una de mis partes favoritas, y si se vale decir más favoritas del Nuevo Testamento, aquí en Judas. Y recuerdo hace años le escuché, y esto viene por un canto. Yo tocaba el piano en la iglesia y dirigía las alabanzas, y estábamos siempre integrando al canto congregacional diferentes canciones, himnos y así. Y alguien nos llevó un canto que tiene una parte aquí de Judas, y desde ahí yo me quedé, ¿cómo se dice? Enganchado, muy identificado con esta sección de Judas. Entonces es les digo, una de mis partes favoritas del Nuevo Testamento. Bueno, aquí tenemos coincidencias ahí con Pedro Mora. La cita, bueno, Eimer, la cita del libro de Enoch que tenemos que platicar hoy, que es un asunto interesante también aquí en Judas. El versículo 9, voy a abrir porque no sé qué dice el versículo 9. Fíjense, aquí vamos a poner Judas para ver las partes favoritas que están mencionando. El versículo 9. Cuando, sí, a mí me gusta también pensar las veces que Miguel ha derrotado a Satanás. Algo vamos a leer de eso. Y así, están poniendo ahí las partes favoritas. Bueno,
hay una cosa aquí en Judas interesante, y es en Judas hay al final de la carta hay algo que se llama una doxología, que se aparece en los títulos. Déjenme colocar eso nuevamente aquí. Esta versión no tiene, quiero ver, sí. Observen aquí en la pantalla, aparece, está dos veces esa palabra, doxología. Doxología. ¿Qué es una doxología o por qué? Eso no forma parte del texto original, digamos, del texto griego, sino que han sido títulos que se le ponen a las versiones. Si uno cambia de versión, vamos a ver, voy a cambiar aquí, déjenme ver, voy a cambiar de versión. Estamos en Judas. Em, y si uno cambia de versión puede ser que no tenga, bueno, aquí esta sí tiene el título. Vamos a ver, por ejemplo, la TLA también. Bueno, estas sí tienen el título, es interesante. Em, es que esta parte de Judas, el 24 y el 25, han sido secciones por el contenido muy sensible. Entonces, ¿qué es una doxología? Porque las doxologías las vamos a encontrar en diferentes lugares en el Nuevo Testamento, principalmente en las cartas. En las cartas. Fíjense, hay una doxología. Bueno, hay varias, ¿no? Hay como no sé cuántas en el Nuevo Testamento, unas 12 tal vez en el Nuevo Testamento, porque no tengo en mente el número. Pero hay dos, yo puse aquí las citas de dos doxologías que son muy bonitas, digamos. Bueno, todas las doxologías, si uno las quiere calificar así, son bonitas, pero quiero decir, muy intensas, incluyen también mucha teología. La teología del Nuevo Testamento está presente ahí en las doxologías. Es el capítulo 3 de Efesios, esta es una de las que yo les menciono, y el capítulo 3, verso 20 y verso 24. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo, estoy leyendo aquí Biblia de las Américas, me voy a pasar a Reina Valera contemporánea. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es digamos, esta doxología, aunque aquí, noten que aquí no está el título de doxología, pero es una doxología. Entonces, no esperen ustedes que en el Nuevo Testamento, en las cartas, cuando están leyendo, que diga ahí el título de nuestra Biblia, doxología. Sí, entonces sí es una doxología. Identificar principalmente por algunos detalles que vamos a ver en un momento. La otra doxología que a mí me gusta mucho está en Primera de Timoteo. De hecho, Pablo en Timoteo tiene varias doxologías que pueden ser frases cortas o pueden ser, así como estamos viendo, versículos completos. Este es aquí en el verso 16, el verso, déjenme ver, sí, verso 15 y 16. Fíjense cómo viene Pablo exhortando a Timoteo, diciéndole ciertas cosas, hablando, bueno, está saliendo de un tema muy espinoso que es el tema del dinero, aquí diciéndole que la raíz de todos los males es el dinero, que los que quieren enriquecerse, bla, 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 que los ricos, que los pobres, está hablando Pablo. Y luego dice verso 13, vamos a llegar a la doxología. Está exhortando delante de Dios que da vida a las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que es inmortal y que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esa es una sección también doxológica o doxología, una doxología. Entonces, ¿qué es? La doxología, que es del griego doxa y logos. Doxa significa gloria y también puede significar fama, o ya en el griego, en la extensión del término, puede significar también una opinión. Y logos, que es un estudio, palabra, conocimiento.
Entonces, en el texto bíblico es una expresión de alabanza a Dios, exaltando la gracia, el amor de Dios, sus obras, sus manifestaciones y poder. Y aquí hay dos ejemplos de las que leímos la doxología de Efesios, pero hay en Romanos, hay en el libro de los Hechos, hay, vamos a ver, en Filipenses, hay en Colosenses. Creo que en cada una de las cartas hay una, por lo menos una doxología. Estas dos que leímos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en Judas hay una doxología que les decía que es mi favorita, personalmente. Si usted se pone a investigar las doxologías, va a encontrar una favorita. Esta es la mía, mi favorita de doxologías del Nuevo Testamento. Y aquel que es, son los últimos versículos de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros, este es Reina Valera 60, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Es lo que menciona Judas aquí en su carta. Ok, veamos un resumen de la carta de Judas. Son apenas 25 versículos en un solo capítulo, pero es una carta muy intensa, llena de temas sorprendentes, con un lenguaje también sorprendente. Y que, bueno, vamos a ver algunas características de la carta. Dice, el autor es Judas, se identifica ahí, hermano de Jacobo, hermano de Jesús. Vamos a hablar algo de esa autoría en un momento. Veamos cómo inicia la carta, vamos a leer, ya la hemos leído, pero arranca diciendo, yo Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Recuerda, Jacobo es Santiago, vimos en la semana anterior cómo se llegó a Santiago, San Jacob, y de ahí Santiago, Santiago, hasta llegar a español. Saludos a los hermanos amados de Dios Padre y resguardados por Jesucristo. Y solo da apenas estos detalles, da su nombre, dice que es siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Esos son todos los detalles personales que tenemos de Judas. Hay muchas dudas acerca de esta autoría, pero vamos a platicar acerca de eso. Entonces se identifica el autor como Judas. Los destinatarios, no tiene destinatarios geográficos particularmente, sino que los identifica como llamados, como amados, como guardados. Y estas son definiciones a cristianos que por el contenido de la carta uno puede pensar también que tienen amplio conocimiento del Antiguo Testamento, por todo lo que menciona en la carta. Por ejemplo, se mencionan personajes como Caín, como Balaam, que son personajes de la literatura judaica del Antiguo Testamento. Se mencionan otros, incluso se mencionan libros apócrifos, que eran libros y literatura conocida en el mundo judío. Y es muy poco probable que fueran conocidos por iglesias o personas que no fueran judías en aquel tiempo. Hoy, por ejemplo, sale uno a la calle y pregunta a la gente que no es cristiana por el libro de Enoch, por ejemplo, que es uno de las referencias aquí, y la gente no lo va a conocer. De hecho, hay muchos cristianos que nunca han leído Judas y entonces no se han enterado que hay un libro de Enoch. ¿Por qué sabemos nosotros eso? Porque hemos estudiado, porque tenemos un tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, parece ser que estos destinatarios de Judas también es gente que conoce con amplitud la literatura de lo que llamamos el Antiguo Testamento. ¿Qué fechas? Igual ninguna de estas cartas están fechadas, casi, ¿cómo se dice? Como específicamente, que Judas no puso, bueno, siendo hoy 19 de octubre del año 2021, lo saludo desde la ciudad de Guatemala. Entonces eso nos hubiera ayudado mucho, pero no tenemos esas referencias de ninguna forma. Entonces se ha especulado las posibles fechas y también el posible lugar desde donde se escribían, al contrario de Pablo, que Pablo da algunos indicios en algunas de sus cartas en cuanto al tiempo y en cuanto a los lugares desde donde él escribe.
Pero en estas cartas generales esa es una característica también, que es difícil determinar la fecha, se hacen aproximaciones y también es difícil determinar el lugar. Algunos opinan que fue escrita desde Jerusalén, pero por las fechas, es difícil por las fechas que se proponen, porque la mayoría coincide que fue en la última parte de la década del 60. Si ustedes ven textos, Biblias de estudio, introducciones, se coincide que fue durante la década digamos, entre el 60 y el 70. Pero estar en Jerusalén en esos años no era una ventaja. Jerusalén estaba en una ebullición política y había mucha, ¿cómo se dice?, inestabilidad, porque los ánimos estaban exaltados y estaba a punto de reventar la revuelta que llevó finalmente a la destrucción de Jerusalén y del templo, que duró un buen tiempo. Esa destrucción no fue una semana, sino que esa tensión y la violencia duró un tiempo considerable. Entonces también un poco difícil aceptar el hecho de que haya sido escrita desde Jerusalén en ese tiempo. Y por supuesto, después que haya sido escrita después de la destrucción, y algunos piensan que fue escrita, porque fíjense aquí el margen de entre el 69 y el 75, pero no pudo haber sido en esa fecha en Jerusalén, tuvo que haber sido entonces desde otro lugar por lo que pasaba en Jerusalén, porque no se sabe exactamente cuál es ese lugar. ¿Cuáles son los temas que podríamos señalar como principales en la carta? Hay una exhortación a la defensa de las doctrinas cristianas. Eso sí nos hace pensar en una redacción más o menos desde el año 50 en adelante, cuando parecen surgir, bueno, las herejías, digamos, surgen, y los maestros de estas herejías surgen casi en el mismo momento en el que surge el cristianismo. Entre ellas, las principales y más fuertes fueron los judaizantes. Em, y luego se agregan ya las ideas de la filosofía griega, los romanos los cultos y las actividades paganas propias de los pueblos donde la iglesia se asentó. Em, yo les hablo desde la experiencia de aquí de Guatemala y desde mi conocimiento, pues no creo tener un conocimiento así tan, ¿cómo se dice?, de exhaustivo o de una erudición absoluta de ese conocimiento, pero me considero ser un buen conocedor por la experiencia que he tenido y las actividades de lo que ha pasado con esa mezcla que ha habido entre el cristianismo de los conquistadores y los colonizadores españoles, el cristianismo, el catolicismo, con la religiosidad y la cosmovisión maya. Lo que ha ocurrido ha sido un sincretismo en nuestro país, y hay muchas celebraciones y mucho ritualismo, donde se mezclan esas cosas, y eso también ocurría en la iglesia del principio. Ya en las cartas uno ve que se lucha contra esas cosas. Entonces hay una exhortación a la defensa de estas sanas doctrinas. Fíjese, mientras Pedro, eso lo vamos a ver ya la siguiente semana, anticipa la apostasía, parece ser que Judas escribe para enfrentarse ya a la apostasía que ya está presente en las iglesias. Pedro lo ve como algo que va a ocurrir, y Judas parece estar ya frente a ellos y estar pidiendo a los hermanos que se enfrenten a este tipo de cosas. Entre peculiaridades interesantes que se pueden mencionar aquí en Judas, la mención de lo que yo he llamado un trío fatal, ¿no? Una tríada fatal ahí. Estos personajes que los reúne Judas, que en la historia bíblica aparecen en diferente tiempo, pero que Judas los reúne como, ¿qué sería? Los primeros lugares de la maldad, de la apostasía y de la rebeldía en contra de Dios. Caín, Balaán y Coré. Les asigna a cada uno una ¿qué? Característica negativa. Pero estos tres, ¿no? Son terribles. Las citas apócrifas, particularmente de Enoc, ¿verdad? Hay otra cita apócrifa ahí. La bella doxología que tiene, que hemos platicado. Todo eso lo vamos a ver al momento
de leer con detenimiento la carta. Si usted no leyó la carta esta semana, debe hacerlo. No deje que se pase esta semana o estos días o este fin de semana sin leer Judas, porque ahora se le acumula para leer Pedro. ¿Qué hace Judas entonces? Advierte contra los apóstatas que estábamos diciendo. Judas es la última de las 8 epístolas generales o universales, como hemos dicho. El título, por su autor, parece ser uno de los 4 hermanos de Jesús que se mencionan en estas citas de Mateo 13:55 y Marcos 6:3, donde hablamos algo de eso también con Santiago, que Santiago se identifica con Judas. Entonces, por estas referencias se relacionan Santiago como hermano de Judas y los dos como hermanos de Jesús. Esa, claro, debemos manejarla como una posibilidad. No lo podemos, ¿cómo se dice? Como hacer una afirmación absoluta, ¿no? Pues claro, hay unas referencias, pero siempre debemos acercarnos con cuidado a esos detalles. Es la 4ª epístola más corta del Nuevo Testamento. Y la palabra apostasía, aunque no es mencionada específicamente o expresamente en la carta, el tema está presente. Los apóstatas están presentes en la carta. Desde esta visión, la apostasía entonces es apartarse. Fíjense, muchos acusaban a Pablo que enseñaba a todos los judíos, que están entre, esa es la cita textual de Hechos capítulo 21, que estaba enseñando a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, es decir, apartarse de las enseñanzas de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Eso era lo que enseñaba Pablo en las iglesias, y los judíos lo miraban como apostasía. En ese sentido eran apóstatas. Pablo, en 2 de Tesalonicenses, dice que el Señor no puede venir sin que antes se manifieste la apostasía. Esa es como una profecía fatídica que dio el apóstol Pablo y que ha estado abierta durante los siglos, ¿no? Hasta nuestros días. Esa apostasía, que se manifieste la apostasía. Y en un estudio escatológico siempre se tiene la perspectiva de eso, ¿no? Y han habido ondulaciones donde, por ejemplo, algunos interpretan la apostasía como cuando la iglesia pierde miembros y ya no crecen los números de los cristianos. Bueno, algunos que dicen, esa es la apostasía. Otros dicen la apostasía es cuando la iglesia se desvía y no es que deje y no es que tenga menos membresía, sino que ya no sigue las enseñanzas. Entonces hay diferentes maneras también de interpretar la apostasía. En Primera de Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. Fíjense, aquí se habla de enseñanzas de doctrinas, ¿verdad? Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Entonces, la apostasía implica una profesión de la fe que se abandona de manera deliberada, destinados de antemano a la condenación, que es lo que menciona Judas en el capítulo, no en el capítulo, sino en el versículo 4 de la carta. Fíjense, vamos a ir leyendo por partes esta carta. Amados, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles, es decir, Judas tenía la intención de escribirles de otros temas. Había como en su listado ahí, tenía él otros temas para escribirles, como déjenme imaginar esto, ¿no? Que él se quedó con esas cartas y que prefirió enviarles lo que era más urgente, era que lucharan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Fíjense, están dentro de la iglesia enseñando, básicamente ese es el peligro. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten, aquí hay un tema de doctrina, teológico, digamos, de enseñanza, convierten la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces es un tema teológico, doctrinal, que estaba enfrentando en la iglesia desde adentro. La apostasía no es un fenómeno
mundial, es decir, no es un fenómeno del mundo, de la sociedad. La apostasía es un fenómeno de la iglesia. Y ojo, porque no necesariamente implica que la gente se va de la iglesia o que las congregaciones se van y se convierten, en lugar de ser congregaciones cristianas, ahora van a ser adoradores de Satanás, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo habla de doctrinas de demonios, no es que van a tener un demonio ahí en el frente y todo lo van a estar adorando, no, sino que finalmente la enseñanza que se está dando no es la enseñanza que está presente en las escrituras. Hoy para nosotros el parámetro de comparación para tener la seguridad de que se está enseñando lo correcto deben ser las escrituras. Pero ojo, porque no es la simple cita de la escritura. Yo puedo dar un mensaje de 1 hora o demás y llenar el mensaje de citas bíblicas y aún así ser un mensaje apóstata, hereje y blasfemo. Llenarlo de citas bíblicas. Recuerda que el diablo, cuando llegó a tentar a Jesús, llegó a tentarlo con citas bíblicas. Que tenía hambre, que convirtiera las piedras en pan, que se lanzara del pináculo del templo, que hiciera un montón de cosas. Todo era con citas bíblicas. Y entonces el Señor igual, en la tentación del desierto, le responde a Satanás también con la escritura. Hoy nosotros, digamos, en general, nuestra seguridad está en el texto bíblico, en el estudio verdadero del texto bíblico, en la meditación seria, consciente, humilde, sencilla. Debemos dejar nuestra prepotencia, debemos dejar nuestra soberbia cuando vamos a la escritura. El hombre del siglo XXI, las personas del siglo XXI tenemos mucho conocimiento, sabemos muchas cosas, tenemos muchas posibilidades, y si estamos en las capas arriba de la sociedad y si tenemos un poco de plata y tenemos un poco de dinero, y si no andamos con cuidado, eso va a llenar de soberbia nuestra mente y nuestro corazón, y esa soberbia la manifestamos cuando vamos al texto bíblico. Tenemos que dejar nuestra soberbia, tenemos que dejar nuestra prepotencia cuando vamos a la escritura, porque ahí está nuestra seguridad, ¿verdad? Ahí está nuestra seguridad en ese tema. Bueno, ¿qué más? Estamos hablando aquí de la apostasía. Bueno, ese es un tema que Judas atraviesa toda la carta con esa preocupación por los hermanos, y él prefiere, fíjense, él tenía la carta. Aquí tengo una carta teológica, digamos, para hablar de cosas de la salvación de Cristo. Tenía esa carta y él se quedó ahí como en el borrador de esa carta y dice, pero es más urgente que les escriba esto. Y entonces les escribe la otra carta. Eso se me parece como lo de Pablo cuando va a Corinto y él lleva, fíjese, yo he tratado de imaginar cuáles eran los posibles temas que Pablo iba a tratar con Corinto, porque les llevaba comida sólida, dice. Les llevaba comida como para gente grande, para gente adulta. Y encuentra a los corintios ahí peleados, y los encuentra divididos y los encuentra ahí jalándose los pelos y aruñándose. Y entonces dice, son niños, no son capaces de recibir lo que yo traje. Entonces Pablo cambia el menú y les tiene que dar lechita aún porque no han crecido. Entonces el contenido que Pablo tenía preparado no lo puede desarrollar con ellos porque están en otra situación. Por lo menos eso es lo que él dice él en la primera carta a los Corintios. Algo parecido está ocurriendo aquí en Judas. Claro, no es por la madurez de los hermanos en que Judas cambia de opinión, sino es por la circunstancia que están viviendo, ¿no? A los hermanos necesitaban más ser advertidos en relación a lo que estaban ocurriendo. Entonces, escribe más o menos en esta época donde el cristianismo estaba bajo un severo ataque político de Roma y una agresiva influencia de los apóstatas gnósticos, unos 25 años hacia el final del primer siglo se encuentra Juan combatiendo con ellos. En la primera carta, sobre todo, Juan hace serias advertencias contra este gnosticismo, que es otra filosofía que fue permeando en la iglesia. Se convertían personas y entonces no abandonaban totalmente sus creencias, así como los judíos, ¿no? Que se convertían y habían otros maestros medio cristianos, medio judíos, que querían enseñar a la iglesia otras cosas. A excepción del apóstol Juan, para el año 70 los apóstoles ya habían sido martirizados y el cristianismo era en cierta manera vulnerable. Ya para esta fecha,
todos los apóstoles, según las tradiciones, habían muerto o estaban encarcelados o ya no se tuvo noticia de ellos. En el caso de algunos apóstoles, ya no se tuvo noticia de ellos. Eh, y entonces los principales líderes de la iglesia no estaban, y la iglesia estaba en un periodo decisivo también en ese momento, ¿no? Es por eso que Judas hace este vehemente llamado a la iglesia a pelear, en el buen sentido de la expresión, para contender ardientemente, fíjense las expresiones, por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces, podemos concluir en esta parte o llegar al pensamiento en esta parte que el tema central de la carta es un llamado a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros y a la defensa de la fe verdadera que contrasta el error mediante una vida de piedad. Judas llama a la piedad, mientras el error manifiesto de estos falsos maestros era el libertinaje, este libertinaje. Igual lo que hace Santiago, ¿cómo puedo manifestar yo la fe? Si recordamos la clase de la semana anterior, ¿cómo hago para decir que soy una persona de fe? Ok, vamos a ver las obras. Y vimos un listado de obras que menciona la misma carta de Santiago. Si yo digo que tengo fe, pero desprecio a los pobres, sí, desprecio, margino a los pobres, entonces mi fe está muerta. Si yo digo que tengo fe, pero no puedo sujetar mi lengua, mi fe está muerta. Si digo que tengo fe, pero soy una persona que pierde el control rápidamente y entra en ira rápidamente, pues mi fe está muerta. Si yo digo que tengo fe, y así me lleva Santiago. Entonces aquí Judas lo que dice, ok, la veracidad de nuestra doctrina la vamos a verificar, la vamos a confirmar, llevando una vida piadosa también. No da tantos detalles Judas, pero nos ayuda con esta visión y perspectiva de una vida de piedad. Es un llamado o una exhortación a los cristianos, ¿no? No es un llamado general a la población, a la sociedad. En algunos de nuestros países eso nos pasa, yo lo digo desde la experiencia de aquí de Guatemala propiamente, hemos querido como cristianos que la sociedad se comporte con la misma moralidad con la que los cristianos, incluso lo voy a decir de esta forma, deberíamos comportarnos, ¿no? Por ejemplo, la ética sexual del matrimonio, etcétera, la hemos querido imponer en la sociedad en general y no. Porque la gente que no tiene temor de Dios, que no respeta la Biblia y que no es cristiana, pues va a tener otras ideas, ¿no? Va a tener, y nos guste o no, tenemos que compartir el espacio y nuestros países, nuestra sociedad con ese tipo de personas. En nuestras sociedades, que son sociedades laicas, eh, pues hay gente que la Biblia no tiene, ni para ellos la Biblia no tiene ningún valor, la Biblia no tiene ningún sentido, para nosotros sí. Por eso todas estas exhortaciones a la piedad, a la justicia, a la moralidad, no son exhortaciones para la sociedad. Qué lindo fuera que todos se comportaran como el texto bíblico dice. Nosotros mismos, qué lindo fuera que nosotros mismos nos comportáramos así como el texto bíblico dice, pero ahí tendríamos que ver qué tanto nuestra vida se va ajustando a lo que el texto bíblico dice. Entonces, esta exhortación es a cristianos, a la confrontación, no es a una actitud pasiva, pero tampoco Judas está llamando a la violencia. Cuidado con eso, porque el cristiano no ha sido llamado a la violencia, sí ha sido llamado a defender su fe desde la argumentación, no a la violencia, ¿no? Ahora en el contexto de la reforma, que estos días, este mes se conmemora la reforma protestante, siempre que uno analiza la historia, ve cómo la Inquisición, desde la Iglesia Católica, eh, torturaba, martirizaba, llegó a asesinar a mucha gente eh, con el pretexto de defender la fe y la ortodoxia, ¿no? Defender a la iglesia. Pero luego los reformadores también hicieron lo mismo, ¿verdad? Mataron gente, se pelearon, hubo guerras, corrió sangre por el tema de la Santa Cena, por ejemplo, ¿verdad? O por el tema del bautismo. Y entonces, y hay un historiador que dice que la iglesia pasó el cristiano, estoy recordando la frase, pero que me sorprendió. El autor dice
El cristiano debe estar dispuesto a dar la vida, no a quitarla. Eso me sorprendió. A dar la vida. El cristiano tiene que estar dispuesto a derramar sangre, pero es la de él propiamente, no la del otro. Yo tengo que estar dispuesto en mi fe a derramar sangre, a que sangre sea derramada si es necesario. ¿Cuál sangre? La mía, no la suya, no la de mi prójimo, no la de mi adversario de otra fe, de otra religión. Entonces, eso es, lo que Judas dice es que no debemos tener una actitud pasiva. Y usted analiza este tema a lo largo del Nuevo Testamento y ve a Pablo diciendo que debemos enfrentar a los falsos maestros. En Hebreos también se menciona, Pedro es más vehemente en este tema, Judas lo está mencionando también, igual Santiago, ¿no? De hacer esa confrontación contra los que están enseñando otras cosas, contra los falsos maestros que aparecen constantemente aquí en esta carta de Judas. Hay una advertencia muy severa. También es una exhortación a la defensa de la verdadera fe, que contendáis por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Contrastando el error por una vida de piedad. Fíjese, dice, pero nosotros, es lo que menciona, después de dar un relato terrible de cosas que están haciendo esta gente, al final en el verso 21 dice, 20 y en el 21 dice, pero nosotros, es decir, esta gente se comporta de esta manera, te hacen desenfrenos, son libertinos, etcétera, pero nosotros, ¿verdad?, edificamos sobre la fe, oramos en el Espíritu, nos conservamos en el amor de Dios, esperamos la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Entonces, el mensaje de Judas se refiere a la sana doctrina y la práctica piadosa van de la mano. Por tanto, el error debe ser resistido y expuesto. Esta sana doctrina y una práctica de vida piadosa. No es solo un tema teórico, sino que es un tema también de piedad, de contención de las pasiones, de una vida controlada, de una vida no en el mismo ritmo de las personas que no tienen el temor a Dios. Judas escribe para condenar a los apóstatas, urge a los creyentes a contender por la fe que recibieron, hace un llamado al discernimiento por parte de la iglesia y a la defensa de la verdad bíblica. La verdad bíblica, eso es muy, muy importante. Judas siguió el ejemplo de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Fíjense este pasaje que menciona Judas, cuando dice, déjenme ver estos de cosas que no conocen, se empeñan, profetizó Enoc, vino a juzgar, eh, esta es la parte. Pero ustedes, hermanos, ¿verdad? Pero ustedes, amados hermanos, aquí lo estoy sombreando, pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es bien interesante porque Pedro también va a mencionar algo de eso. Judas hace referencia a la escritura y también hace referencia a las enseñanzas apostólicas y pide que los hermanos se adhieran y que se mantengan en esas enseñanzas, ¿no? Es lo que hace Judas. El Señor Jesucristo pidió que nos guardáramos de los falsos profetas. Cristo hace una advertencia acerca de eso, sobre todo el mensaje de Mateo capítulo 24, ese es un capítulo muy, muy escatológico. Es bien interesante porque cuando uno oye temas escatológicos siempre se oye pónganle atención ahora con el conflicto que hay en Medio Oriente, un lamentable, lamentable conflicto que hay en Medio Oriente. Hay mucha gente que está muriendo en ambos bandos, ¿no? Pero hay gente que le pone, cuando en los mensajes escatológicos se le pone atención a esas cosas y asustan, ¿no? De hecho, hay gente que vive de eso, que vive sus sitios de internet, tienen titulares así llamativos, ¿verdad? Y cosas para atraer vistas y capitalizan eso, pero bueno, pero muy pocos, muy, muy pocos ponen atención al hecho de las falsas enseñanzas y a la multiplicación de los falsos maestros que hay en el contexto también de los últimos días.
y la confusión que habrá, mucha confusión que habrá. Entonces el Señor advierte acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros. Pablo advierte de los falsos maestros y sobre todo en el pasaje de Hechos capítulo 20, cuando Pablo habla de dos frentes, hay lobos rapaces y también dentro del rebaño se van a levantar falsos maestros. Y déjeme decirlo de esta manera, el mayor peligro y el mayor daño que se le ha hecho a la iglesia a través de los siglos no es el que ha venido de afuera, sino es el que ha salido de adentro, desde dentro de la iglesia. Ese ha sido el mayor peligro. La iglesia de Cristo, y hay que decirlo, la iglesia de Cristo jamás va a ser derrotada, jamás va a ser destruida, jamás. Nuestras congregaciones probablemente sí. Puede ser que, digamos, yo voy a poner una congregación y me gusta un nombre que hace unos años me inventé y le voy a poner a mi iglesia, la iglesia de los clavos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Y de las espinas de la corona santa del Salvador del Madero Redentor. Se va a llamar mi iglesia, ¿verdad? Entonces yo abro mi congregación, pongo un local, compro unas sillas, unas bocinas y me pongo a predicar. Y armo ahí mi congregación. Y luego por diferentes cosas, pues fracasa. Mi intento de congregación fracasa. El hecho de que mi congregación de las espinas, de la corona redentora, de la cruz de ya se me olvidó el nombre completo, el hecho de que mi congregación fracase no implica que la iglesia de Cristo fracase. La iglesia de Cristo jamás, señores, jamás, de los jamases, va a ser derrotada. Por eso incluso nuestro Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Bueno, eso no significa que no va a tener adversarios y que no va a haber sufrimiento, porque el daño, estaba diciendo, el daño principal y el peligro más grande ha sido el que ha surgido a partir de los falsos maestros, que principalmente, fíjense, y ese es un detalle interesante, principalmente los falsos maestros, cuando tienen éxito, es que logran engañar a la gente. Y normalmente el falso maestro llega a la gente tocando áreas sensibles en cuanto a la avaricia, a la sensualidad y a otras cosas que son problemas que hay dentro de la persona. Hay un ejemplo, y que lo menciona aquí Judas, el caso de Balaam. Balaam fue contratado por Balac, que era un rey enemigo del pueblo de Israel, para maldecir a Israel, en el libro de Números. Em, pero Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios no se lo permitió. No le permitía a Balaam maldecir a Israel. Entonces, ¿cuál fue el plan? El plan B, cuando no lograron maldecir a Israel. El plan B fue enviarle a los israelitas mujeres paganas para que los israelitas fornicaran con ellas. Y no los pudieron maldecir, lo que hicieron fue tocar áreas sensibles de los israelitas que eran sus pasiones, sus deseos desordenados, esa naturaleza pecaminosa dentro de los israelitas. Y cuando uno lee el pasaje en Números, pareciera que los israelitas nunca habían visto mujeres. Ellos tenían sus esposas, habían mujeres israelitas y probablemente muy guapas, muy hermosas, pero cuando llegaron estas mujeres que envió Balac y envió Balaam, los israelitas se volvieron locos con ellas y se fue una cosa así terrible, ¿no? Fue que el Señor tuvo que obrar de una manera muy drástica también para corregir ese problema entre los israelitas. Entonces lo que va a hacer Satanás es, bueno, ha visto que ¿cómo se dice? A lo largo de la historia, ¿no? El intento de aplacar a la iglesia por medio de la violencia nunca ha funcionado. Lo que ha ocurrido cuando la iglesia ha sido perseguida es que se multiplica. Se repliega, eso sí, ¿verdad? Se repliega, pero aún estando en esa situación de repliego, la iglesia se multiplica, se fortalece y una vez que termina la persecución, la iglesia resurge con mayor fuerza, con más ímpetu, y así ha sido a lo largo de la historia. Si usted lee la historia, así ha sido. Entonces la estrategia de Satanás va a cambiar y ha cambiado con el tema de confundir a la mayor parte de la iglesia. Por eso en Mateo 24 se habla de que vendrán muchos maestros y Judas lo está advirtiendo. Pedro dedica una buena parte de la segunda carta a ese tema que vamos a hablar al llegar a Pedro. Bien,
El autor, vamos a hablar un poco del autor y luego nos vamos a detener a ver el chat, a algunas preguntas y a tomar el breve receso que hacemos siempre más o menos a la mitad de la clase. Judá, que es en hebreo, o Judas en griego, era un nombre común en Palestina, no era un nombre muy exclusivo. Por ejemplo, yo me llamo Luis y aquí en Guatemala es uno de los nombres más comunes, de los nombres más comunes, ¿no? Están los nombres cristianos como Juan y Pedro, que son ocupan los primeros lugares de los nombres cristianos en el país. Hay muchísima gente que se llama Juan y muchísima gente que se llama Pedro. Y entre esos nombres luego viene también el nombre de Luis, que es muy, muy común. De hecho, en la iglesia estaba congregándome, en esa iglesia habían como 4 o 5 hermanos Luis, entonces había que caracterizarlos, ¿no? Y con el apellido o de alguna otra forma para identificar a quién se estaba refiriendo. Eso pasa también en el texto bíblico aquí. Judas, en el texto bíblico hay por lo menos 8 personas que tienen ese nombre. El autor que escribe esta epístola general ha sido aceptado como Judas, el medio hermano de Cristo, ¿no? Ese es como tradicionalmente se ha aceptado que es el medio hermano de Cristo, que también era hermano de Jacobo, a quien él menciona en la carta, líder de la iglesia. Obviamente no se trata de Judas Iscariote, ¿verdad? El hijo de Jacobo, el traidor. Tampoco se trata de Judas Tadeo, el otro apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y ahí están las citas, ya que el autor de Judas no se identifica como apóstol, sino como un siervo nada más. Y está esa carta. Y habla de los apóstoles en tercera persona, excluyéndose de ese grupo, lo que leímos en el versículo 17. Entonces parece ser que estas evidencias nos dan ¿cómo se dice? El fundamento como para también adherirnos a la conclusión de que este Judas, el autor de la carta, sea un medio hermano de Jesús, ninguno y el medio hermano de Jesús que no era parte del grupo de los apóstoles. En el saludo o la salutación de Judas, que es muy parecida a la de Santiago, la carta de Santiago, aunque Judas había rechazado a Jesús como Mesías anteriormente, si aceptamos la tesis de que era hermano de Jesús, entonces él está dentro del grupo de los hermanos de Jesús que lo desprecian en el Evangelio de Juan capítulo 7, pero que en el curso de los años siguientes tuvo que haber tenido una conversión a Cristo, probablemente junto con sus otros hermanos, ¿no? Después de la resurrección, y eso aparece el relato ahí en el libro de los Hechos, cuando están reunidos antes del advenimiento del Espíritu Santo, en el capítulo 2 de Hechos, se menciona que están reunidos también con la madre y los hermanos ahí en la comunidad cristiana en Jerusalén. También lo menciona Pablo en 1 Corintios 15. A causa de esa relación con Jesús y habiendo sido testigo del Cristo resucitado, y a causa del contenido de esta epístola, su carta fue aceptada universalmente dentro del canon bíblico como palabra de Dios. A pesar de no ser una carta respaldada por un apóstol, estos detalles y estas referencias, voy a dejar de compartir aquí ahora, estos detalles y estas referencias fueron como los puntos de apoyo que llevaron la carta a ser aceptada sin mayor discusión. En la historia del canon del Nuevo Testamento, la carta de Santiago tuvo más problemas para ser aceptada en el canon que la misma carta de Judas, a pesar de no ser un apóstol reconocido. Ok, si hay alguna pregunta y quiere usted hacerla verbalmente, puede abrir su micrófono ahora en lo que estoy revisando los comentarios en el chat para responder aquí. Ok, así que les escucho si hay alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos hablado hasta el momento. Hasta el momento. ¿Ok? Profe, sí tengo Están una poniendo, aquí estoy viendo en el inquietud. chat sus partes favoritas que escribieron. Bueno, ujú. Interesante el comentario de Richard Castellanos que está poniendo. Eh, bien, bien. Vamos a escuchar a Eimer. Tiene su mano levantada. Le escuchamos, hermano.
abra ahí su micrófono y le escuchamos. Ahora sí. Hola, Dios les bendiga. Bueno, por supuesto que ya digamos que nos planteó el concepto de apostasía desde el contexto de la carta de Judas, pero pues, yo quisiera como, pues, si hay la posibilidad de que nos ampliara un poquito, cómo entenderlo desde el contexto actual. Perdón, Emer, ¿puede repetir la pregunta? Ok. No, decía que ya de alguna manera pues nos planteó el concepto de apostasía desde el contexto de la carta de Judas y del contexto de las cartas en general. Pero la pregunta sería, y si hubiera la posibilidad de ampliar un poco, o sea, ¿cómo entender el concepto de apostasía desde el contexto actual? Ok, bueno, la apostasía es apartarse básicamente, digamos, traducir apostasía en una palabra, es apartarse de, y se advierten diferentes cosas. Pablo dice a Timoteo, apartarán el oído de la verdad, siguiendo, ¿verdad? Es otra ruta. Y la apostasía tiene, digamos, es apartarse, es el momento, el punto de desviación. Y luego esa ruta ya la podríamos llamar una ruta de herejía, que es otra, la herejía es una secta, otra ruta, que van como de la mano, ¿no? Eh, y hoy, particularmente para nosotros, esa apostasía tendría que ver con todas aquellas enseñanzas que aún con el título de cristianos están, ¿qué sería? Fuera del contexto general de la escritura. Ahora, hay que tener cuidado porque nosotros en el cristianismo, el evangelio, lo entendemos de diferente manera en cosas a veces que son un tanto secundarias, en temas que se dice de segunda categoría o tercera categoría. Los términos ahí podemos diferir con los términos, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El hecho de que yo aplauda o no durante un culto congregacional no implica que eso me haga apóstata. El hecho de que yo use una determinada música en el culto congregacional tampoco me hace apóstata. Hay que ir a cosas más de fondo y básicamente la apostasía tiene que ver con asuntos de enseñanza, con asuntos de doctrina. Y en la doctrina aterriza siempre en formas de vida, cómo vivo. Por eso Judas inmediatamente adhiere a estos apóstatas una conducta libertina. Y el libertinaje contrasta con la santidad. Ojo, porque la santidad, desde nuestro caso, va a ser siempre una santidad en progresión, en el sentido de nuestra moralidad y conducta humana. Entre menos nos vamos pareciendo al mundo, a la conducta de la gente que no tiene temor a Cristo, esa es una buena seña, nos guste o no. Y entre más nos parecemos en cuanto a nuestra conducta, forma de vida y forma de pensamiento, entre más nos parecemos a la gente que no tiene temor de Dios, es una mala señal para nosotros, ¿no? Y estos libertinos van a enseñar cosas que solapadamente siguen dándole gusto a su carne, a sus placeres. Esa va a ser una de las señales, una de las señales. Y luego negar el sacrificio de Cristo, que es lo que se menciona en Hebreos, ¿verdad? Poner a otros medios de salvación que no sea nuestro Señor Jesucristo. Son señales de apostasía, señales de apostasía. Y la apostasía más evidente es cuando la gente deja de seguir a Cristo de manera ya muy evidente, ¿no? El proceso que ha ocurrido en Europa, ese proceso que llaman el proceso de descristianización, que surgió desde vamos a ver, no surgió, sino que se agudizó desde finales de la Segunda Guerra Mundial o desde la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descristianización en Europa. Fíjense el gran shock del siglo XX por las dos guerras que hubo en la primera parte del siglo XX. El mundo cristiano, que era principalmente Europa, América no era tan cristiana, de hecho cristiana general, tanto católica como protestante, no era tan cristiana como lo era Europa en aquel tiempo. A principios del siglo XX en América el porcentaje de cristianismo era muy poco.
pero el cristianismo principalmente residía en Europa. Y si uno compara hoy las estadísticas del cristianismo a nivel general en Europa, es dramático, muy triste, ¿no? Principalmente por el proceso de descristianización que surgió desde el proceso de las dos guerras. Y ahora se agrega un elemento más porque hay un proceso de islamización de Europa por el tema migratorio de los últimos 30 años, desde la década finales de los 80 hasta este momento. Hay un flujo migratorio masivo, inicialmente de países musulmanes. La gente salió porque peligraba su vida, las crisis y esas cosas, y cuál era el mundo ideal de ellos, Europa, ¿no? Entonces empezaron a viajar para allá y empezó a surgir el proceso de una islamización por las colonias. Y es un proceso también demográfico, ¿no? Los europeos autóctonos tienen menos hijos y los musulmanes, los migrantes de países árabes y islámicos, tienen muchos hijos. Entonces, basta ver, por ejemplo, cómo están conformadas las selecciones de fútbol de Europa y todos los descendientes de árabes que hay, y de árabes y africanos que hay en las selecciones de fútbol de Europa y en todas partes, ¿no? En diferentes partes. Por ejemplo, la selección de Francia, ¿verdad? La selección de Holanda, la selección de Alemania, la selección de España, que son muchos descendientes de familias que son árabes, islámicas y africanas, tanto asiáticas como árabes, descendientes de ese mundo, ¿no? Entonces hubo un proceso de descristianización y eso se llenó con una práctica inicialmente secular. El europeo autóctono no es cristiano, el porcentaje de europeos cristianos es muy bajo, muy bajo. Y ese proceso en América todavía el cristianismo, el protestantismo sigue creciendo, ya no tan acelerado como en unas décadas anteriores, pero también ha ido ralentizándose. Y en la perspectiva está que en algún momento podría ocurrir el mismo fenómeno de Europa, ¿no? Entonces, ese tema de la, de la apostasía, de voltearse ahí contra el Señor. Pero principalmente el proceso va a iniciar con el proceso de las falsas enseñanzas y a eso hay que ponerle muchísima atención. Vamos a oír a Pedro, entonces. Gracias, profesor. Tengo dos inquietudes. La primera es que aquí el escritor está haciendo una denuncia a los falsos profetas, pero entonces noto que él no hace referencia a su doctrina o enseñanza, sino a su estilo de vida. Sí. El escritor quería decirnos que de eso se trataba, los falsos maestros, en que su vida no era coherente con lo que creían o sí permeaban con algún tipo de enseñanza o doctrina. Esa es la primera. La segunda pregunta que tengo es que estos falsos maestros correrán con la suerte y coloca tres ejemplos. Uno es los que salieron de Egipto, que perecieron en el desierto. Lo otro es Sodoma y Gomorra. Y la tercera es Los Ángeles, pero no me es claro ese texto, si usted me puede colaborar con esto de Los Ángeles. Ampliar un poco. Gracias. Bueno, recuerde que precisamente el tema de los ángeles es una referencia apócrifa. Hay un asunto de un tipo de literatura tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica. Una particularidad de la literatura apocalíptica es la mención de actividades y seres no humanos, fuera de nuestra naturaleza. Y cuando usted escuche, por ejemplo, menciones de ángeles, de demonios y acciones, no solo menciones, sino acciones y cosas como esas, estamos en literatura apocalíptica. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles son los clásicos de la literatura apocalíptica? Daniel, ¿verdad? Ezequiel, Zacarías es de los clásicos de la literatura apocalíptica. Y obviamente en el Nuevo Testamento, el apocalíptico por excelencia es Apocalipsis, pero aquí Judas
entra en esos detalles siguiendo las líneas de esta literatura apocalíptica donde se mencionan estos ángeles. Algunos conectan a estos ángeles, eso vamos a hablar en un momento después del receso, conectan a estos ángeles que menciona Judas con los hijos de Dios que se mencionan en Génesis 6, que perdieron su dignidad y que vieron a las hijas de los hombres, etc. Y algunos creen que se refiere a ese tema, pero fíjese que son, ¿cómo sería? Como tesis, ¿no? Que no las podemos asegurar, porque Pedro, y vamos a ir a Pedro, bueno, en la última clase vamos a estar con segunda de Pedro, menciona eso también en el capítulo, ¿qué es? Capítulo 3, donde dice que Dios no perdonó a los ángeles, Dios no los perdonó, sino que también los encerró en habitaciones en cárceles y cosas como esas menciona, ¿no? Entonces la pregunta ha sido, ¿cuál fue el pecado de los ángeles para que Dios no los haya perdonado? Entonces el único evento que parece ser, que aparece en el Antiguo Testamento por lo menos, es el evento de Génesis 6, que algunos conectan eso, pero en Génesis 6 es interesante porque no menciona ángeles, sino que dice, lo que dice textualmente es los hijos de Dios, ¿no? Y es un conflicto ahí poder armar todo eso. Hay que dejarlo siempre en posibilidades, hay que considerar las posibles salidas de esos temas, ¿no? Cuando no tenemos una definición así totalmente certera. Bueno, vamos a escuchar a Richard entonces. Sí, buenos días, gracias. Podríamos decir entonces que uno de los temas transversales del Nuevo Testamento, aparte de la proclamación del Evangelio, es el cuidado con esas falsas doctrinas, desde el Señor Jesucristo con la levadura que coloca guardados de la levadura de los escribas y los fariseos, y pasamos por la literatura paulina, y ahora estas epístolas generales y también en el Apocalipsis cuando menciona, por ejemplo, la doctrina de los nicolaítas. Entonces, como que desde principio a fin de los escritos se ve como esa tendencia, como un tema en trasfondo. En este caso, pues sí, ya es el tema más relevante porque es el asunto propio de la carta, ¿no? Sí, es una buena observación, Richard, y eso nos debe poner en alerta, ¿no? Que es la intención de Judas con la carta a los hermanos, una carta pequeña pero muy vehemente, nos debe poner en alerta, ¿no? Fíjese, déjeme, este es un pasaje de lo que hablábamos de Mateo 24. Mateo 24 es un capítulo, ¿cómo se dice? Escatológico, ¿no? El discurso escatológico de Jesús por excelencia. Pero a mí me sorprende en un pequeño párrafo que hay ahí donde habla de este tema que estamos comentando. Y vamos a ir marcando aquí. Estoy en la Reina Valera contemporánea. Dice Mateo 10, 24:10. En aquel tiempo, ¿qué dice? Muchos tropezarán. Esto es apostasía, ¿verdad? Una forma de apostasía. Y unos a otros se traicionarán y odiarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero esto del amor enfriar el amor de muchos también podríamos titularlo como una especie de apostasía. Pero el que resista hasta el fin, aquí la Valera 60 dice una palabra que nos ayuda también, el que persevere hasta el fin, el que siga hasta el fin, sin tener ninguno de esos tropiezos, será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero fíjese, en estos, que son 3 versículos, en aquel tiempo, muchos van a tropezar. Es decir, van a ser, si lo vemos desde otra perspectiva, van a ser pocos los que no van a tropezar. Se van a traicionar, se van a odiar. Hay muchos falsos profetas. Aquí podríamos cambiar el título: profetas, maestros, predicadores, pastores, y ahí podemos poner todos los títulos que se utilizan de manera eclesiástica: obispos, reverendos, doctores, profesores del diplomado de la sociedad bíblica, ¿verdad? Pues sí, porque ¿qué sabe usted si yo me lo estoy engañando y que si yo le estoy mintiendo y que
Nada podemos tragarnos así, tenemos siempre que tener un filtro y tenemos que estar con nuestros sentidos. A mí me cuesta tronar los dedos, pero con nuestros sentidos bien, bien así despiertos, bien despiertos. Porque hay muchos falsos profetas. Es decir, de todos los predicadores que hay ahora en el mundo, la mayoría son falsos. Eso ya es muy duro de decirlo, ¿no? De todos esos predicadores que hay, pensemos que hay, ¿qué? Vamos a poner un número, 1 millón de predicadores, pero no dice el porcentaje, pero por lo menos muchos de esos son falsos. Y hay que tener muchísimo cuidado, son falsos. Entonces, ¿cómo hago? ¿De quién es la responsabilidad? Los falsos tienen diferentes intenciones. Algunos lo hacen por placer, por lujuria, libertinaje. Otros lo hacen por dinero y otros lo hacen por diferentes cosas, por diferentes motivos. Tienen motivos perversos, motivaciones perversas, estos falsos maestros. Entonces, ¿quién es el que tiene que estar vivo? ¿Quién es el que tiene que estar atento? ¿Quién es el que tiene que estar despierto? ¿Quién es el que tiene que tener sus sentidos espirituales, como dice Hebreos capítulo 5 al final, maduros por el discernimiento entre el bien y el mal? Somos nosotros. Soy yo, para no dejarme engañar. No, yo no tengo que dejarme engañar porque muchos, no dice pocos, ojalá dijera pocos, pero dice muchos libros de los que se escriben ahora. Mucho de lo que pasa en las redes sociales es mentira, es falso, lleva a otras, como está poniendo Humberto ahí, motivaciones incorrectas. Mucho de eso lleva a otras. Entonces, yo tengo que ser responsable, yo tengo que estar despierto, yo tengo que ser maduro, yo tengo que amar la verdad bueno, porque van a engañar a muchos. Nosotros somos excelentes candidatos para ser engañados. Y tenemos que ahora con el tema de la pandemia se han levantado todas las fake news y todas las teorías de conspiración y todo. Siempre han existido, siempre han habido. Yo recuerdo cuando yo era adolescente en la década de los 80. Y en la década de los 80, al principio, vamos a ver, fue como, sí, en la década de los 80 surgió el código de barras para los productos comerciales. Y entonces lo que se levantó, se escribieron libros, no sé qué pasó en sus países, pero aquí en Guatemala circularon unos libros, porque el código de barras se empezó a decir que era el sello de la bestia, que era el 666. Entonces yo iba a comprar al almacén, a la despensa o a un supermercado, y todos los productos tenían ahora impresa ahí en alguna parte el código de barras. Entonces decían que ese era el sello de la bestia y que si uno sumaba porque eso decía el libro. Antes no había internet, no habían redes sociales, sino que eran libros que se publicaban. Entonces lo que el libro decía era que uno podía calcular, porque si usted ve un código de barras, yo no tengo ningún artículo aquí a la mano, pero si usted ve, tengo aquí una cosa que para el carro, y aquí hay un código de barras, es uno de los líquidos que estamos poniendo al carro, y hay un código de barras y ese código de barras trae una numeración también. Entonces, que si uno sumaba, restaba, multiplicaba y no sé qué hacía, el resultado final era 666. Y yo recuerdo pasar horas sumando y multiplicando y nunca me cuadró, nunca me dio 66, pero teníamos miedo de que eso era, y Dios guarde, tener en la casa una caja de leche ahí que tenía un cereal o una medicina que tenía el código de barras, ¿no? Porque eso era el sello de la bestia. Y así han venido diferentes cosas a lo largo del tiempo. Entonces somos el pueblo del Señor y nosotros que amamos la verdad, por eso estamos aquí reunidos, somos excelentes candidatos para ser engañados, excelentes candidatos para ser engañados, para ser timados, para que se nos lleve por otro lado, para hacernos tropezar. Entonces tenemos que estar advertidos, y lo que estaba diciendo el hermano de que a lo largo del Nuevo Testamento vemos que es una advertencia que se repite. ¿Por qué se repite? Porque es un peligro inminente, porque es de todos los días, música, literatura, predicaciones, enseñanzas, todo eso, ¿no? Es un asunto muy delicado. Bueno, vamos a tomar el receso ahora, 5 minutos para tomar el receso, estirar las piernas por ahí. Hemos estado sentados casi una hora.
Más de una hora ahora estoy viendo. Entonces vamos a tomar 5 minutos, ir a tomar algo rápido y volvemos. 5 minutos.
Bueno, vamos a volver entonces a nuestro lugar para continuar la clase que estamos desarrollando de esta carta de Judas. Les pido a todos que volvamos allá a nuestro lugar. Yo voy a volver a compartir mi pantalla, que siguiendo la presentación que nos guía para la clase de hoy. Vamos a avanzar un poco con el contenido y luego nos vamos a detener ya al final también para responder algunas inquietudes. En cuanto al estilo de Judas, aquí hay algo interesante, ¿no? Es correcto, su estructura es sencilla y regular. Esto, digamos, estamos hablando desde la perspectiva del contenido del texto escrito en griego. Es también de una notable viveza, rico en imágenes, eso es algo muy característico, lo vimos también en Santiago, muchas imágenes, el vocabulario es variado y se distingue por la búsqueda intencionada de palabras poco comunes. Contiene por lo menos 12 hapax legomenon. Esta expresión hapax legomenon se refiere a palabras que están únicamente en todo el Nuevo Testamento, una vez o a lo sumo 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Y eso representa también un desafío para la traducción, para el manejo de estos hapax. Una redacción muy poética, ¿verdad? Y también buscando la sonoridad. La gramática es correcta, es decir, es un buen manejo del griego. Eso ha hecho que algunos piensen que no era precisamente Judas, se refiere a un Judas, el hermano del Señor, porque precisamente la familia de nuestro Señor Jesucristo no se distinguía por ser una familia de académicos o que estuvieran en un centro cultural muy refinado, por el manejo del griego que se tenía. Emplea alguna vez, ¿cómo se dice? Formas del griego que son muy finas, como el optativo, los superlativos, las construcciones participiales subordinadas, es decir, es alguien que maneja bien el griego, no solo que lo escribe más o menos, sino que lo maneja bien, que redacta bien lo que está haciendo. Incluso muestra que conoce expresiones clásicas del griego. Y luego hay este es el listado de los hapax que aparecen aquí en Judas. No los vamos a detener a explicar cada uno de ellos, pero es un listado para poderle poner atención y necesitaríamos dedicarle mucho tiempo al análisis de cada uno de estos hapax que aparecen aquí en Judas. Pero es interesante las formas de traducción también, y aquí también el valor de leer la carta en diferentes versiones, porque las diferentes versiones también van tomando diferentes decisiones en cuanto a la traducción de estos términos, ¿no? En este cuadro. Entonces, la epístola nos manifiesta un serio conocimiento de la lengua griega que solo un buen judío helenista podía poseer. Esas son, digamos, como puntos en contra de la autoría de Judas como hermano de un Judas, posiblemente como hermano de Jesús, porque este era más judío, no tanto un judío helenista como conocedor del griego, digamos. Si uno contrapone el griego de Pablo con el griego de Pedro, por ejemplo, es distinto. La carta contiene semitismos y el tono de la carta en general es de tipo semítico, es decir, más orientada al pensamiento oriental, valga ahí una redundancia, oriental, que al pensamiento occidental, oriental semítico, occidental helenístico griego, ¿no? Esta situación refuerza entonces la hipótesis de una colaboración redaccional. Ojo, porque esta frase implica la posibilidad de varios autores o la posibilidad de redacciones posteriores y correcciones posteriores a la forma final de la carta, por lo menos como la conocemos ahora. Abre la posibilidad del análisis textual ahí muy interesante, ¿no? En cuanto a la carta. No, como dijimos al inicio, no tenemos un lugar definido al no mencionar nada de la destrucción de Jerusalén, que ese tuvo que haber sido un evento traumático para todos los judíos, incluso los judíos cristianos, y que no haya nada en las cartas implica
que no había ocurrido, ¿no? Esa es una de las principales evidencias que se toman para poner la carta previo a la destrucción del templo del año 70. Es muy posible que Judas incluso haya escrito su epístola después de Segunda de Pedro, antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué después de Segunda de Pedro? Porque hay temas que se cruzan, hay temas que se repiten entre Judas y Pedro. Y históricamente se asigna una fecha de redacción más temprana a la segunda carta de Pedro que a la carta de Judas. Y entonces se considera, claro, aquí estoy hablando desde el plano de las hipótesis, ¿verdad? Se considera que Judas pudo haber tenido acceso a la carta de Pedro. De hecho, él menciona las enseñanzas de los apóstoles. Fíjese, es bien interesante cómo se va citando, porque en la segunda carta de Pedro, nosotros vamos a verlo cuando lleguemos a la segunda carta de Pedro, Pedro cita a Pablo en su carta, y luego Judas ya no cita por nombre, pero sí menciona en plural, los apóstoles, ¿verdad? A esas enseñanzas que cita Judas. Entonces, hay una posibilidad de que haya sido escrita entre el año 70 y el 80, pero no hay ningún argumento para probarlo. Algunos opinan que fue escrita después de eso, pero no se menciona nada de la destrucción del templo, y que haya sido escrita desde Jerusalén. Y aquí es una opinión personal. Algunos la consideran como una opción, el lugar desde donde fue escrita, pero yo creo que es casi imposible que haya sido escrita desde ahí, por la ebullición y el relajo que había en Jerusalén en esos años, ¿no? De hecho, mucha gente estaba huyendo de Jerusalén, de hecho, en esos años. Bueno, Pablo menciona que los hermanos del Señor y los demás apóstoles tenían esposas, eso lo menciona en Primera de Corintios. Aparentemente estas esposas los acompañaban en sus viajes misioneros, así que es posible que Judas estuviera en cualquier lugar al momento de escribir la carta. No debemos perder el sueño y obviamente estas hipótesis que se manejan en cuanto a la autoría de la carta y en cuanto a la fecha de la carta y en cuanto al lugar desde donde la carta fue escrita, incluso a los destinatarios de la carta, esto no le resta importancia a la carta, no le resta canonicidad, no le resta autoridad a la carta. Pero son datos que en algún momento interesaría conocer. Y tenemos que aprender a manejar las hipótesis que se nos muestran, ¿no? Desde la evidencia que hay hasta el momento. Yo siempre digo hasta el momento porque la investigación bíblica está abierta, se siguen buscando manuscritos, se sigue haciendo investigaciones, se sigue leyendo y probablemente en algún momento pueda surgir nueva evidencia en cuanto a estos temas y habría que replantear por lo menos estos temas. Tenemos ya fijo el contenido de la carta, pero estas otras cuestiones no las tenemos claras en cuanto a la carta, es decir, no sabemos el lugar, la fecha y la autoría, ni siquiera dónde estaban ubicados los destinatarios. Al pensar precisamente en los destinatarios y en que su hermano Jacobo ministraba en la iglesia de Jerusalén, es probable que también Judas haya escrito desde Jerusalén. Siempre es una posibilidad que se maneja. No conocemos la identidad y la ubicación exacta de los destinatarios. Judas no lo especifica en la carta. Y ahí hay un comentario de un autor que causa un poco de gracia, ¿no? Se perdió el sobre. ¿Se recuerdan antes cómo se mandaban las cartas y ahí aparecía el remitente y el destinatario, ¿no? Y los sellos de las oficinas postales. El sobre se perdió. Ya dentro de la carta no se ponía a quién iba dirigida, sino que a veces va de una vez el motivo de la carta. Bueno, se estila que Judas no escribió a ninguna iglesia en particular, sino a la Iglesia Universal. De hecho, por eso es que la estamos estudiando en las cartas generales, porque no hay un destinatario específico. En la carta, podemos pensar que en el tiempo de Judas, él sí estaba pensando en un grupo específico de destinatarios, pero a la fecha no sabemos cuáles son, entonces por eso los ponemos como las cartas generales o estos destinatarios en general. Por el contrario de la carta, por el contenido de la carta, sus lectores serían principalmente judíos convertidos debido a la gran cantidad de ilustraciones que Judas utiliza del Antiguo Testamento, de la tradición canónica y de la tradición extracanónica, la tradición judía.
El propósito es bien claro en la carta. Judas quería escribirles acerca de la salvación que tienen en común, pero en lugar de eso, ese era el propósito que hablábamos antes, dice que ha sido necesario escribirles para exhortarles a contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a todos los santos. Judas se propone fortalecer a los cristianos, instándolos por medio de una vehemente exhortación, y hemos estado hablando, a combatir a estos falsos maestros. Aquí está el contenido, un desglose, es un cuadro del contenido que aparece en introducciones de la Biblia. El contenido puede ir siendo agrupado de diferentes maneras. Esa es una propuesta. La salutación, el propósito de la carta, que es ya una declaración de guerra contra los apóstatas. El ejemplo en la historia de la condenación final de los apóstatas, como la incredulidad de Israel, los ángeles malos que mencionaba Sodoma y Gomorra, la denuncia contra los apóstatas, y esta denuncia es a través de figuras, fíjese, son soñadores. El caso estos soñadores no temen hablar mal de las potestades angelicales, menciona Judas, que ni siquiera Satanás se atrevió a hacerlo, perdón, ni siquiera Miguel se atrevió a hacerlo cuando contendía, y aquí es una de las menciones de la literatura apócrifa de Judas. Luego menciona estos tres tipos, Caín, Balaam y Coré, que algunos de ellos vuelven a aparecer en Apocalipsis también. Y habla de la descripción de los apóstatas de una manera bastante poética también, ¿no? En la siguiente, en ese párrafo. Luego, el párrafo previo al cierre doxológico que tiene es una exhortación a los creyentes a defender. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Carla, diga. Me gustaría que me explicara un poco, porque tengo aquí el texto bíblico con relación al versículo 8 de Judas. Cuando se refiere a estos soñadores, ¿a qué se quiere a qué se quiere referir? Porque sigue con el texto, como bien lo menciona usted, al arcángel Miguel en el 9. ¿En qué relación habla en relación a los soñadores? ¿Era parte de...? Eso me gustaría, porque hemos hablado, claro, de la apostasía, de los falsos Claro, maestros, pero ¿esa era claro, parte de una enseñanza que claro. le No, dan no, no. énfasis? Bueno, fíjese, está diciendo, viene hablando, estoy aquí en el capítulo, bueno, el capítulo siempre digo es el verso 3. Dice, de escribirles de la salvación me encuentro en necesidad de escribirles para que ustedes luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños, aquí empieza, ¿no? Se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos malvados, que los llama por el momento así, desde antes había sido destinado a, aunque ustedes ya lo saben, apela aquí al conocimiento. Quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo, lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Dice, incluso a los ángeles. No va en secuencia el tema, sino que está hablando de diferentes eventos, ¿no? Luego dice, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, eso es lo que hablábamos, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Este es un tema también que va a aparecer en segunda de Pedro. Y aunque no hay certeza completa a qué evento de estos ángeles se está refiriendo, algunos lo conectan con lo de las hijas de los hombres, pero no lo menciono porque eso aparece en muchas notas, pero, y hay que decirlo con honestidad, ¿no? Nadie sabe a qué evento de los ángeles pueda referirse que estos ángeles pecaron. La Biblia no habla exactamente de algún evento histórico en el que los ángeles hayan pecado y de qué forma pudieron haber pecado. Aquí Judas los menciona. De hecho, esa es una cita apócrifa que vamos a platicar en un momento, ¿no? Luego menciona el caso de Sodoma y Gomorra y luego vuelve a decir, asimismo, también estos hombres, que son los hombres malvados que se han metido en la iglesia para enseñar cosas distorsionadas, en sus sueños, que aquí la referencia es a la imaginación, sus propios deseos y ese tipo de cosas, contaminan el cuerpo, su cuerpo. Aquí habla de cosas carnales, ¿verdad? Y el tema de Miguel y Satanás se enlaza con esta última parte. Rechazan a la autoridad y blasfeman
de los poderes superiores. Este tema también aparece en Segunda de Pedro. Entonces, cuando menciona esta última parte de poderes superiores, es cuando menciona lo de Miguel, que ni siquiera Miguel se atrevió a maldecir a Satanás de su propia cuenta, sino que lo reprendió en el nombre del Señor. Mm. Y no sé si esa por ahí iba la pregunta, Carla. Sí, no, es que yo como lo vi en el contenido, en la tabla, pero al mirarlo así en el tema del texto, yo me imaginé, estaba atenta, pero al ver la imagen me llegué a pensar que era parte de una de las doctrinas que a lo mejor, como eran tantas las corrientes que habían en ese momento, pensé que a lo mejor, como hasta en este tiempo, de pronto salen ideas que a través de un sueño nace una nueva revelación. Entonces tiene mucho que ver con lo mismo, dándole el énfasis que también estos hombres. Sí, Entonces es una secuencia que se sigue repitiendo hasta este tiempo, por eso me llamó la atención. y hay Gracias. diferentes, es decir, aquí la mención de soñadores no es específicamente literal que tienen sueños, sino que son esta gente que se imagina cosas que habría que, es una referencia, no es una característica literal que Judas está diciendo, sino lo está diciendo como algo, una especie de, como es la expresión, como de burla, una especie de característica, pero negativa en ese sentido, porque a José era un soñador también, José el de Génesis, ¿no? Y Sí, a José, el esposo de María, también el Señor María también, le sí. hablaba mucho en sueños, ¿sí? Entonces es como De la menciona. imaginación, mucha imaginación para poder instalar en la realidad. Sí, 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 sí. Es una, Eimer dice es una Profesor Luis. ironía. Juan Duque está apuntando de que es los que creen en fábulas, que es lo que menciona Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que no crea en fábulas, que no crea en doctrinas de demonios y cosas que se inventan. Entonces, Fatuos los menciona el apóstol Pablo. Aquí Judas habla de ellos como soñadores, un tanto irónico, como bien dice Eimer, o sarcástico, ese tipo de temas. Pero no Profesor debemos Luis. descartar, perdón, no debemos descartar que parte de este movimiento, todo eso, va a ser en algunas ocasiones a través de sueños también, ¿no? ¿Alguien iba a comentar? Sí, sí, yo. Quería leer la Biblia de Jerusalén, que tal vez un Ujú, poco más nos aclara, ¿no? Porque como usted dijo, es bueno ver algunas versiones. Dice en el verso 8, igualmente estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, manchan la carne, desprecian al señorío e injurian a las glorias. Entonces, esto un poquito más nos abre, ¿no? ujú, ujú. Alucinados en sus delirios, ¿no? Y la verdad que realmente todo esto que está describiendo en el libro de Judas, hoy está pasando, ¿no? Si vamos a traer esto, digamos, al contexto actual, muchas de estas cosas están sucediendo ya, pero en lo que ya es en lo actualizado, ¿no? Con la tecnología, la inteligencia artificial que realmente está revolucionada, porque ahora ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, porque se puede hacer muchas cosas con la inteligencia artificial, videos, imágenes, hacer hablar lo que uno no es y poner incluso nuestra cara ahí como si estuviéramos haciendo algo, ¿no? Entonces, realmente me parece que Judas en su tiempo ha tenido esta situación de hablar de esto, pero incluso si venimos al siglo XXI, es tan actual como lo ha sido en aquella época, pero ya trayendo los temas a nuestra actualidad, porque eh, dentro de la iglesia, como usted decía hace rato, no hay muchos falsos maestros que realmente traen muchas prédicas y yo digo, no habrán leído la Biblia. Nos hemos alarmado, ¿no? Hace algunos años cuando dos pastores contrajeron matrimonio en Brasil y dice, dos grandes iglesias se juntan porque dos pastores de ambas iglesias se casan. Y yo en mi mente pensé cuando escuché la noticia que era una noticia, wow, debe ser seguro un pastor y una pastora. Pero cuando ya empiezo a leer la noticia, eran dos hombres, ¿no? Dos pastores varones vestiditos de blanco, todo bien bonito, y se casan y se están dando un beso y dice dos grandes mega iglesias, ahora es una mega iglesia, ¿no? Pero eran dos hombres, y yo digo, pero son pastores, o sea, no han leído la Biblia, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, realmente está pasando, todo, es tan actual, yo digo, los temas de Wood, por eso realmente estamos muy atentos. Profesor, muchas gracias. Bueno, fíjense ya, ¿por qué advierte Judas en esos temas y en esas categorías? Tal vez las formas han cambiado un poco,
pero en el fondo el problema persiste, ¿no? Y estamos ante los mismos riesgos de esta carta que fue escrita hace casi ya 2000 años, ¿verdad? Veamos algunas cosas que encontramos en Judas. Judas está repleto de ilustraciones históricas del Antiguo Testamento, así como vimos en Santiago también. Una cosa interesante de Santiago es las referencias al Sermón del Monte. Hebreos tiene muchas citas al Antiguo Testamento, particularmente a todo lo litúrgico. Santiago se refiere a las cosas morales y aquí Judas a cosas históricas, particularmente poniendo atención a los relatos donde aparecen personajes que se han rebelado en contra del Señor. El pasaje de el éxodo de Israel saliendo de Egipto y las consecuencias contra los egipcios y otros pueblos, la rebelión de Satanás, el caso de Sodoma y Gomorra, bueno, el tema de la muerte de Moisés, mención de personajes del Antiguo Testamento, como Caín, Balaam, Coré, el mismo Enoc y Adán, que se mencionan con nombre propio aquí en la carta de Judas. Eso hace pensar también que es una persona con amplio conocimiento del texto y que se dirige a personas que también conocen el texto. Y aquí viene un tema interesante que llama la atención de Judas. A muchos les llama la atención Judas por estos casos, pero esto solo es, ¿cómo sería? Solo es, son temas tangenciales, se dice, ¿verdad? Yo hubiera puesto esta imagen aquí en la presentación. ¿Saben qué es la tangente? La tangente en geometría es una línea recta que pasa por fuera de la circunferencia y toca la circunferencia en un punto, apenas, y pasa ahí dándole un toquecito a la circunferencia, pero digamos que no tiene, excepto en ese punto que toca la circunferencia por fuera, la tangente no tiene nada que ver con la circunferencia. En este caso, el tema aquí de las citas apócrifas son tangenciales, en mi opinión. No son temas por los que nos debamos de vivir, pero mucha gente se interesa en la carta de Judas más por estos temas que para Judas son tangenciales, los comentó así nada más, y no por el propósito principal de la carta, que es la advertencia contra la apostasía, la advertencia contra los falsos maestros principalmente, ¿verdad? Incluso algunos han querido desestimar la carta por la presencia de estas menciones. Entonces, fíjense, además de las citas del Antiguo Testamento, Judas cita muchas fuentes extrabíblicas, como por ejemplo el primero de Enoc en el verso 14, y las asunciones de Moisés en el verso 9, es donde aparece lo de los ángeles y todo eso, para probar sus aseveraciones. Pero no solo lo hace Judas, también lo hace Pablo. Pablo cita fuentes externas. Por ejemplo, la que más me llama la atención a mí de Pablo es cuando cita a Janes y a Jambres, que se opusieron a Moisés. ¿De dónde saca Pablo esos nombres y esas citas? Y menciona otras citas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos hay otra interesante, ¿verdad? Que Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo dijo que era mejor cosa, como dice, mejor cosa dar que recibir. Estoy recordando la cita de Pablo. Bueno, aquí vamos a leerla en Hechos capítulo 17 para no citar mal. Hechos capítulo 17, verso 28. Vamos a ver. Dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos, ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho. Fíjese la cita aquí de Pablo. Algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Somos linaje suyo. Pablo cita aquí a otros, hay otras citas que no aparecen. En el caso de Jesús en los evangelios, él cita en Juan y lo menciona como dice la escritura: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa cita no aparece textual en el Antiguo Testamento, ¿no? Y causa también inquietud. De hecho, incluso Pablo llega a citar en Tito a uno de los poetas y filósofos griegos de tiempos pasados, ¿no? Entonces, Judas se toma el tiempo de describir el carácter de los apóstatas. Ese es el punto al que le debemos prestar atención, y de sus actividades impropias, en lugar de hablar de sus falsas doctrinas, en el caso de Judas. Es algo propio de esta epístola tomar sus argumentos no solo de la Biblia,
sino también de las tradiciones judías extrabíblicas. Estas son las fuentes extracanónicas que usa Judas. El libro de Enoc, que estábamos diciendo, que se menciona en varias partes de la carta pequeña, esas citas son explícitas y no hay ninguna duda. Vienen de Enoc, del libro de Enoc. Los paralelos que hay entre los comentarios de Judas y el texto apócrifo también de la asunción de Moisés, principalmente con el pleito entre Miguel y Moisés, perdón, entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, que no aparece en la literatura canónica. Y también los testamentos de los 12 patriarcas, que parece ser algo de lo que está escrito. Esos son paralelos y referencias, que parece ser lo que está escrito a partir del verso 6. Por lo menos estas tres fuentes, ¿no?, que menciona. Estas citas indujeron a bastantes escritores antiguos y algunos presentes a rechazar la canonicidad de la epístola de Judas. Digamos, como Jerónimo, por ejemplo, ¿no? Otros, en cambio, como Tertuliano y en cierto sentido San Agustín, admitieron la inspiración de los libros de Enoc, siguiendo el argumento de que como Judas los citaba, entonces eran también canónicos. Esta manera de juzgar provenía entonces de una falsa noción del concepto de inspiración. Y viene aquí un detalle importante. El que un autor sagrado, fíjense, este punto es muy importante aquí con lo que estamos hablando de Judas, porque algunos concluyeron que Enoc era sagrado, era inspirado y debería estar en el canon porque Judas lo menciona. Entonces, el que un autor sagrado se sirva de la literatura judía o pagana no es contrario de ningún modo a la inspiración bíblica. Es decir, Judas cita a Enoc, pero eso no implica que Enoc entonces va a ser canónico o que está totalmente prohibido. Lo que vemos es que los autores del Nuevo Testamento sienten cierta libertad de usar incluso otro tipo de literatura. Judas, y aquí viene el punto tangencial, ¿no?, que nosotros estamos considerando. Judas, el intento de Judas no es hablar del libro de Enoc, ni discutir la canonicidad de Enoc, ni la autoridad de los apócrifos en general, sino que quiere simplemente poner de relieve la culpabilidad de los herejes y la severidad del castigo que les espera. Yo les quiero contar una anécdota personal. Yo uso mucho el transporte público aquí en Guatemala, ando buses, muchas veces ando en buses, y hay una característica de los buses, de muchos buses aquí en el país, en esos países probablemente pasa igual, es que uno sube a un bus así que va de un pueblo a otro, y de 100 buses, 99 llevan música, y no precisamente música cristiana, sino que llevan música de la región, ¿verdad? Nosotros somos vecinos de México, entonces se escucha mucha música regional mexicana, mariachis, ranchero, música norteña, música de marimba, se dice. También se oye mucha música del Caribe y así, mucha música, dependiendo del gusto del piloto del bus, se oye mucha música. Entonces, de tanto estar usando buses, pues uno se va aprendiendo las canciones, ¿verdad? Se aprende las canciones. Y a mí me ocurre que a veces estoy en una prédica o en algo y justo en lo que estoy hablando encaja una frase de una de las canciones. Y a veces cito una canción de algún cantante famoso, ¿verdad? Y me ha ocurrido varias veces que me han regañado por citar durante un mensaje a veces una canción. Como dice... Y a veces hasta hago un poco de broma. De eso reconozco que tal vez se me ha ido la mano, que hago un poco de broma. Como dice el salmista Vicente Fernández, ¿verdad? Como dice el salmista, y no es un salmista, sino que es un cantante, ¿verdad? Pero se citan esas cosas. O libros que uno lee, ¿no? Que no solo lee libros de la Biblia, sino que se leen otros libros, novelas, artículos, etcétera, que se van citando, ¿no? Hace unos meses, eso fue como vamos a ver, tuvo que haber sido entre mayo y julio, volví a repasar el Quijote de la Mancha, que es un libro fabuloso, a mí me gusta, la narración que tiene el Quijote, volví a repasar el Quijote de la Mancha, entonces se le quedan a uno escenas, se le quedan a uno, ¿cómo se dice?, frases de esa literatura.
No he terminado porque me está costando, no me gusta, esa es mi percepción, no me gusta, pero estoy avanzando poco a poco en el libro ¿cómo se llama este? El libro de los 100 años de, de soledad, que se está ambientado ahí en un pueblo ficticio que se llama Macondo, y ese tipo de literatura que también cuando uno está leyendo poemas, me gusta leer poemas que no son literatura propiamente cristiana. Bueno, entonces ya en la argumentación, las fuentes para armar el argumento vienen de diferentes lugares y eso no implica que uno apruebe totalmente a un determinado autor. Eso es lo que está diciendo pues, Judas, ¿no? Entonces, la expresión que emplea la epístola aquí en Judas, de ellos también profetizó, y habla aquí un término griego que se refiere a la profecía de Enoc, no significa que Judas considere a Enoc como un verdadero profeta. Es decir, la mención de Enoc en Judas no es un aval, no lo podemos considerar como un aval de Judas para Enoc como profeta. Bueno, en ese sentido, y aquí ya tenemos que ir aterrizando, en ese sentido el verbo profetizar, lo mismo que el título de profeta, puede también entenderse en un sentido más amplio, ¿no? El apóstol Pablo también da el título de profeta a un autor pagano en Tito, ¿verdad? Bien dijo uno de ellos, su propio profeta, eso aparece en Tito capítulo 1, los cretenses, siempre embusteros, bestias malas y glotones. Se trata de Epiménides, unos 600 años antes de Cristo, el cual nadie jamás ha considerado como profeta en su propio sentido. Entonces, el hecho de que un autor cite a otro autor no implica el reconocimiento per se de esa persona. Judas toma prestado las ilustraciones de los fenómenos de la naturaleza. En cuanto a la apostasía que trata Judas, es un paralelo muy cercano a Segunda de Pedro, que vamos a ver en la última clase. Pero, bueno, en el caso de Pedro, anticipa la venida de estos falsos maestros y Judas parece estar ya enfrentándolos, ¿no? A que ya han venido. Se cita directamente en la carta de Judas, segunda de Pedro capítulo 3, y se reconoce que esta referencia, de alguna manera, Judas parece reconocer que esta referencia viene directamente de los escritos del apóstol. Y aquí nos vamos a detener entonces. Judas no es una carta doctrinal, sino más bien una exhortación vehemente que insta a la defensa de la sana doctrina. Expone el tema de los falsos maestros, denunciando más su conducta, no tanto sus enseñanzas como vamos a ver en Pedro, sino más la conducta de estos falsos maestros. Hay que fijarse en la conducta de los falsos maestros, pero no entra propiamente a enseñar cuál es la doctrina específica, sino que señala la conducta de estos falsos maestros, ¿no? Bien dijo Jesús, no dijo por su doctrina los conoceréis, por las canciones que cantan los conoceréis, por los libros que escriben los conoceréis, no dijo Cristo, dijo por sus frutos los conoceréis. En recientes semanas, las semanas que recién pasaron, el escándalo en Estados Unidos de un pastor muy conocido, un gran predicador a través de los medios masivos, con una relación impropia de varios años, una relación que se podría tipificar como una relación de adulterio, y un pastor muy respetado, ¿no? Con una relación impropia. Y yo recuerdo el caso, yo era niño también, y yo disfrutaba mucho de niño los programas de Jimmy Swaggart, me gustaba verlo en el piano, tocar, cómo él lloraba en el piano. Todavía veo porque él sigue pastoreando. Pero luego el escándalo de Jimmy Swaggart fue muy decepcionante para mí, ¿no? Y así todos esos escándalos que han ocurrido. Entonces, no es tanto lo que se dice, sino cómo se vive. En el caso de Cristo, dice a los discípulos, pensando en los fariseos, hagan lo que ellos dicen. Es decir, el Señor aprueba la doctrina de estos fariseos, pero luego les dice, no hagan lo que ellos hacen. El Señor aprueba la doctrina que predican, pero no aprueba la conducta. En el caso de Judas, él pone atención en la conducta de esta gente, ¿verdad? Judas encaja bien lo que estábamos hablando de la literatura apocalíptica.
Bueno, un abrazo para todos. Tenemos que terminar aquí ahora. Les sugiero que puedan anotar en el chat algunas preguntas o entrar en la sección de preguntas al profesor en el campus bíblico, que deben estar atentos ahí para continuar dialogando. La próxima semana vamos a hablar de Primera de Pedro, y así que la tarea de esta semana es leer esa carta varias veces en varias versiones y tomar desde ya algunas anotaciones y algunas preguntas para dialogar aquí en clase. Un abrazo para todos, mi agradecimiento a los hermanos que coordinan el campus bíblico y que están ahí detrás en el equipo técnico. Bendiciones, que estén bien. Gusto de Muchas saludarlos. gracias.